Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta el 4 de septiembre. Conoceremos quién fue Teresa de Calcuta antes de dedicar su vida a Dios. La llamada dentro de la llamada. Cómo Jesús interviene y cambia la vida de la humilde Madre Teresa. Esto y mucho más a continuación en Vaticano. Beatam Teresiam de Calcutta, santam esse discernimus et definimus, ac sanctorum catalogo ascribimus, statuentes ean in universa ecclesia inter santos pia devotionis recole devere in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. El 26 de agosto de 1910, en la ciudad de Skopje, la actual capital de Macedonia, nació una niña en el seno de una familia kosovar-albanesa. Los padres, Nicole y Dranafil, la bautizarán al día siguiente y le dieron el nombre de Agnes. Agnes, que significa pequeña flor. En el futuro, esa pequeña flor brotará hasta convertirse en la Madre Teresa, un hermoso don para la gloria de Dios. El padre Luz Gergi, biógrafo de la Madre Teresa, dice que para entender mejor quién era ella es importante conocer un poco mejor a Agnes. Per me, due sono stati punti fondamentali o focali. Para mí hubo dos puntos fundamentales y centrales en la vida y obra de Madre Teresa. De una parte, esta tradición secular albanesa, que se basa en el altruismo, en la hospitalidad. La casa es de Dios y del huésped, por lo que el pan, la sal y el corazón son signos de acogida. Nos dicen que el huésped merece un trato especial, de alguna manera representa a Dios. Esta concepción de la acogida se enriquece aún más a la luz del Evangelio, cuando Jesús dice que todo lo que hicieron a los más pequeños me lo hicieron a mí. Il Vangelo, quando Gesù dice tutto quello che avete fatto ad uno dei miei più piccoli, lo avete fatto a me. Los Bohaius eran una familia católica practicante. Nicola, padre de Agnes, era un empresario, un activista político y benefactor. Amaba a su hija y desde pequeña le enseñó que el egoísmo genera infelicidad en la persona y en todos aquellos que la rodean. Él solía decir que Dios había sido generoso con su familia, por lo que ellos debían ser generosos con los demás. All'età di 12 anni, lei per la prima volta sentì una certa inclinazione. A la edad de 12 años, por primera vez sintió una cierta llamada hacia la vocación religiosa, pero no le gustaba la idea de hacerse monja, y menos le gustaba vestirse como tal, y de hecho decía, he combatido con el Señor, por no decir contra el Señor. Cada año iba al santuario diocesano de Litnitz, y fue el 14 de agosto de 1928, a la edad de 18 años, cuando tomó la decisión más importante de su vida. Quiero convertirme en religiosa misionera para ayudar a los pobres del mundo, y lo hizo. Suora missionaria per aiutare i poveri del mondo, e lo ha fatto. Agnes dejó su hogar en 1928 para unirse a las Hermanas de Loreto en la abadía de Rathfarnham, Irlanda. Al año siguiente llegó a la India para empezar su noviciado. Il legame che il mondo non sa, perché lei. Lo que el mundo no sabe es cómo terminó en Calcuta, en India, siendo ella albanesa oriunda de Kosovo, nacida en Skopje. La razón es muy sencilla. Los padres jesuitas trabajaban en Skopje y tenían misiones en India, concretamente en las ciudades de Calcuta y de Bengala. Pues bien, de vez en cuando algún misionero volvía y compartía su diario del periodo de misiones, y de esta manera para la Madre Teresa la India se convirtió en la tierra de sus sueños. India è diventata la terra dei sogni. Agnes hizo sus primeros votos como religiosa el 24 de mayo de 1931. Eligió su nombre por la santa patrona de las misiones, Teresa de Lisieux, pero como una monja ya había escogido ese nombre, Agnes tomó el nombre en español. Luego de 6 años, el 14 de mayo de 1937, Teresa hizo sus votos solemnes. Durante unos 20 años, la Madre Teresa enseñó geografía y catecismo en la escuela del convento de Loreto. Allí se enfermó de tuberculosis.
Teresa no pudo seguir trabajando y fue enviada a recuperarse a Darjeeling. Fue durante este viaje cuando recibió la segunda llamada. Il Signore intervenne la vocazione. El Señor susurró en la vocación de Teresa otra vocación. En 1948 decide de seguir la segunda llamada y 2 años después, en 1950, el Papa Pío XII le concede el permiso de fundar a las Misioneras de la Caridad. L'arcivescovo ha il permesso di fondare le missionarie della carità. Teresa quería que con los tradicionales votos de castidad, pobreza y obediencia, las misioneras de la caridad tomaron un cuarto voto: dar un servicio gratuito desde el fondo del corazón a los más pobres de entre los pobres. Nella vita e nelle opere di Madre Teresa En la vida y en las obras de la Madre Teresa está la mano de Dios. Está la providencia porque es la única misionera que no tiene una misión clásica para convertir a otros. Porque si Dios es amor, ¿qué cosa debo hacer yo? Amarlo y dar este amor a los otros, es decir, dar a Dios. amarlo e donare questo amore agli altri, cioè donare Dio. Antes de fundar a las Misioneras de la Caridad, la Madre Teresa tuvo una larga comunicación con Jesús a través de palabras y visiones. Duró alrededor de un año, desde el 10 de septiembre de 1946 hasta el 3 de diciembre de 1947. El padre Sebastián Bazcala es el cofundador de la rama contemplativa de los Hermanos Misioneros de la Caridad. Él trabajó con la Madre Teresa por más de 30 años. El padre dice que las visiones de la Madre Teresa no eran conocidas, incluso para él. Él descubrió que las tuvo solo después de su muerte. Tengo un documento escrito a mano de 8 páginas, de su propia letra, en el que describe lo que Jesús le dijo directamente. Y ella dice: hoy en la Santa Comunión le escuché decir, esto es lo que escribe. Hoy en la Santa Comunión lo escuché decir. ¿Qué escuchó ella? En estas revelaciones, Jesús la llama mi pequeña esposa. Él le confió una nueva misión, una nueva vocación. Fue la llamada dentro de la llamada. Y Jesús dijo: quiero monjas libres cubiertas con la caridad y la pobreza de la cruz. Quiero monjas obedientes con la obediencia de la cruz. Quiero monjas llenas de amor cubiertas con la caridad de la cruz. ¿Vas a rechazar hacer esto por mí? Durante las visiones entre 1946 y 1947, Jesús le reveló a la Madre Teresa la vocación de misionera de la caridad. Tu vocación es amar y sufrir y salvar almas. Una cosa interesante en este movimiento, su punto inicial es el amor. Amor que significa sufrimiento, sacrificio. Después el resultado será salvar almas. Como una madre da luz con dolor y sacrificio, las misioneras de la caridad deben nacer como amor en sufrimiento. En 1948, la Madre Teresa empezó su trabajo misionero en los barrios pobres de Calcuta. Tomó la ciudadanía india y eligió un simple sari blanco con unas cintas azules como hábito. El primer año fue difícil para Teresa. Eligió ser pobre para poder ayudar a los pobres. No tenía ingresos y tuvo que mendigar comida y enseres para ayudar a los más necesitados. Al comienzo de 1949, un grupo de jóvenes se unió a la Madre Teresa y sentó los cimientos de una nueva comunidad religiosa, con solo 13 miembros en Calcuta. En 1997, el año de su muerte, la comunidad había crecido a más de 4.000 hermanas que sirven en todo el mundo, dirigiendo orfanatos, hospicios para pacientes con SIDA y centros de caridad.
Pese a las visiones místicas y la unión directa con Jesús, la Madre Teresa experimentó un largo sufrimiento espiritual que los doctores de la Iglesia llaman la noche oscura. Los sentimientos de la Madre Teresa de pobreza y lejanía de Dios eran para algunos un signo controvertido y para otros un signo de una especial bendición. La hermana Mary Prema Pierik es la actual superiora general de las Misioneras de la Caridad, la segunda sucesora de la Madre Teresa. Ella nos contó del real sentido de la noche oscura. El valor del sufrimiento por sí solo es ninguno. Solo el amor le da valor. Y ves que en el campo natural, donde hay amor, hay sufrimiento y hay perdón. Donde no hay amor, el sufrimiento es inaceptable. Entonces, también, para mí, en mi propia vida, y para las hermanas y para los pobres, tenemos que insistir y trabajar en amar más, que nos hace más capaces de aceptar lo que Dios nos da a través del sufrimiento, o a través del rechazo, o de no querer otros problemas que pueden surgir. Desde 1949 y por este entonces, ella sentía una terrible oscuridad y sequedad. Y al comienzo, ella pensó que era por su propio pecado, su poco valor, su propia debilidad y todo eso. Su director espiritual, el padre Nainor, le hizo comprender que era como si ella también estuviera sufriendo la pobreza de los pobres de Calcuta. Jesús quería que ella compartiera la pobreza de Occidente. Era más doloroso, pero luego ella se dio cuenta. Ella dijo que si mi oscuridad y mi sequedad pueden ser una luz para alguna alma, entonces déjenme ser la primera en hacer eso. Santa Teresa dijo lo mismo. En mi vida, si mi sufrimiento va a ayudar a almas, que se salven, entonces prefiero que desde la creación del mundo hasta el final de los tiempos, sufrir y morir. Entonces, por eso es que los santos estaban enamorados de Jesús, amor a Dios, y cuando estás enamorado de Jesús, y con el lema de la Madre, tengo sed, y que también sació la infinita sed de Jesús, llevándole almas a Él, y en cada aliento, en cada suspiro, en cada signo, en cada mirada, en cada acto de la mente, debe haber un acto de amor divino. Esa era su oración diaria. No fue fácil llenar el vacío en el corazón y seguir guiando a la congregación y dar amor a los más pobres de los pobres. ¿De dónde sacaba fuerzas la Madre Teresa? One fine morning, I was going to celebrate Mass in San Gregorio al Cielo in Rome. Una hermosa mañana iba a celebrar la misa en San Greggio al Cielo en Roma, y un cardenal vino sin protocolo y me mostró que la Madre estaba ahí. Eran las 6:15 de la mañana, y la misa era a las 6:30. Apenas vio al cardenal, se levantó, llegó e hizo sonar la campana. Y él celebró la misa y yo concelebré con él. Después de la misa, el cardenal preguntó: «Madre Teresa, usted está anciana, ¿de dónde saca las fuerzas?». Ella dijo: «Usted celebró la misa, me dio la Santa Comunión, y entonces Jesús está en mí, Jesús está conmigo». Entonces la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento era muy importante para ella para seguir su trabajo. Y ella es así, como María que recibió a Jesús en la Anunciación. El ángel Gabriel vino a ella y con Jesús, María fue donde su prima. Toda misionera de la caridad recibirá a Jesús en el pan de vida e irá como María a compartir alegría, o como Jesús con la gente, especialmente con los más pobres entre los pobres. De hecho, Jesús le dijo en 1947, «No puedo ir solo a los pobres, tú llévame con ellos». La Madre Teresa, siendo una religiosa pequeña y sencilla de Calcuta, se hizo famosa y conocida en todo el mundo. Ella recibió diversos premios internacionales, entre ellos el Nobel de la Paz en 1979. Ella era muy consciente y dijo que recibo este premio, incluyendo el Nobel, en nombre de Jesús, porque es su obra la que estoy haciendo. Soy su empleada. Si ustedes quieren términos humanos, ella sentía que era empleada de Jesús. Él era su esposa, ¿sabe? De hecho, el mismo Jesús le dijo en sus locuciones: «Eres mi pequeña esposa, esposa de Jesús crucificado». Estas eran las palabras de Jesús para ella: «Tú eres mi pequeña esposa,
ven, sé mi luz, llévame a la gente. Little spouse, come be my light. You carry me with you into the people. Ella comenzó su famoso discurso por el premio Nobel rezando un Ave María. En sus palabras habló de la pobreza no material en Occidente. Ella mencionó a mucha gente con pobreza espiritual que se siente indeseada, no amada y aterrada. Ella dijo también que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto. Si una madre puede matar a su hijo, dijo, entonces no queda nada y así yo te puedo matar y tú puedes matarme. One journalist asked her, Un periodista le preguntó, Madre Teresa, usted ha recibido tantos premios y objetos honorarios, incluso el premio Nobel. ¿Cuál ha sido el día más importante de su vida? Ella dijo, hoy, porque ella vivía el hoy, y dijo que el ayer ya no lo tengo, se acabó. El mañana todavía está por venir, lo que tengo es el hoy, y luego tengo suficiente tiempo para amar a Dios y servir a mi prójimo, especialmente a los más pobres entre los pobres. Y entonces su espiritualidad estaba en el hoy. her spirituality was centered around today. Incluso durante su vida, la Madre Teresa era considerada una de las mujeres humanitarias del siglo XX y luego de su muerte sigue influenciando el mundo. Ella es un personaje importante de series animadas para niños, libros, películas, monedas y estampitas. En la celebración de la canonización de la santa religiosa, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York fue el anfitrión de una exhibición y una conferencia dedicada a sus palabras, su testimonio y obras. Creo y creemos que ella tiene mucho que decir al mundo de hoy, especialmente a las Naciones Unidas. Su canonización llegó o ha llegado porque es un evento reciente, luego de que alentáramos las metas de desarrollo del milenio. Entonces es como la vida de la Madre Teresa, el trabajo de no dejar a nadie atrás. Eso encaja perfectamente en el tema prácticamente dominante durante los últimos 3 años en las Naciones Unidas, durante las negociaciones y durante la adopción de lo que los llamamos las metas que buscan realmente luchar y eliminar la pobreza extrema. Creo que es más relevante que nunca y no es casualidad que se realizara en el año de la misericordia, porque creo que si perdemos el lado de la bondad del hombre, nos convertimos en funcionales, dirían mecánicos, y así el tejido de la sociedad se derrumbaría. Ellos necesitan nuestro amor comprensivo, nuestro respeto, que los tratemos con dignidad. Sus discursos son increíblemente relevantes. De hecho, en este evento hoy, partes de sus discursos fueron repetidos y ahora son más relevantes en algunos casos que cuando se dieron. Uno de los discursos de 2004 fue cuando ella habló de la pobreza de Occidente, sobre la pobreza de la sociedad del vacío, la pobreza de poner nuestro egoísmo y deseos sobre los no nacidos y los inocentes y los necesitados, y dada la situación del mundo en 2016, sus palabras en realidad tienen más significado y más peso ahora que hace 12 años cuando las dijo. Desde septiembre de 2013, el aniversario de su muerte fue designado como el Día Internacional de la Caridad por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Madre Teresa de Calcuta fue un signo de esperanza para el pueblo albano en los tiempos difíciles del totalitarismo. El señor Bisarziti es un escritor y político albanés. Pasó 26 años en cárcel donde realizaba trabajos forzados. La Madre Teresa fue de gran ayuda y una inspiración para él durante sus años de cautiverio. Actualmente es el embajador albanés ante la Santa Sede. Casi todos han dicho que era un invento del pueblo para desafiar al régimen. Nosotros no estábamos en capacidad de producir hombres que puedan tener una fama mundial, desafiando a este cierre del pueblo albanés. Y casi yo también he pensado esto, pero después de encontrarme a Madre Teresa he descubierto que era inventada por Dios. Por Dios para desafiar al régimen, los dictadores para desafiar la diferencia.
El Papa Juan Pablo II decidió no esperar los usuales 5 años antes de empezar un proceso de beatificación después de la muerte de la Madre Teresa. En julio de 1999, la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano designó al padre Brian Kolodierchuk como postulador y así empezó el proceso para reconocerla como santa. Tuvimos 103 testigos y vine a Roma con unas 35.000 páginas, 81.000 volúmenes de unas 400-450 páginas cada uno. Quise era la información en bruto, lo que es en realidad muy bueno. Creo que fue providencial poder abrir la causa pronto y así todo estaba fresco. La gente aún la recordaba y había documentos disponibles. El milagro que fue decisivo en el proceso de beatificación ocurrió en la India en 2002. Una mujer india llamada Mónica Berra fue curada de un tumor en el abdomen después de que le pusieran un medallón con la foto de la Madre Teresa. El doctor Seva Bardhan de Calcuta fue parte de la comisión médica que tuvo a cargo el estudio del milagro. Desde el punto de vista científico, los doctores no tenían explicación para la rápida recuperación. I had to do a lot of research on this. Tuve que hacer muchísima investigación para entender, para encontrar la verdad sobre cómo el tumor había desaparecido en solamente unos segundos. Y me tomó algo más de unos meses. Cuando Mónica Berra tuvo que venir a mi clínica para hacer unos exámenes, quise hacer todas las investigaciones con ella, quise revisar cada paso para entender cuál era la situación en estos momentos y cómo iba a dar mi opinión, cómo iba a explicar lo que para mí en ese momento era inexplicable. Which I cannot explain through the medical terms. A los médicos solo les pregunté sobre su opinión médica. Para el primer milagro de la India, en Calcuta, tuvimos 11 testigos, y 10 de ellos eran médicos hindúes y uno era católico. Entonces los médicos podían tener una opinión sobre si era un milagro o no, pero a ellos no se les pregunta eso. El 19 de octubre de 2003, la Madre Teresa fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. 5 años después, en Río de Janeiro, Brasil, ocurrió el segundo milagro atribuido a la entonces beata Madre Teresa. El milagro fue un hombre, un ingeniero mecánico, a quien en septiembre le diagnosticaron una infección bacterial en el cerebro que llevó a múltiples abscesos, y eso generó hidrocefalia. Entonces los abscesos estaban bloqueando el agua, el líquido y el cerebro por donde debía salir. Marcilio y Fernanda eran una pareja casada cuando de pronto Marcilio comenzó a sentirse mal. No dia 9 de dezembro acordei com uma forte dor de cabeça. El 9 de septiembre me levanté con un fuerte dolor de cabeza insoportable. No podía hablar, pero le dije a mi esposa, reza por mí porque mi cabeza está reventando. Tenía una reliquia de la Madre Teresa que el párroco me había dado antes de casarnos. Puse la reliquia en la cabeza de Marsilio, donde tenía los tumores. Recé la oración de la beatificación que me salió del corazón. Me levanté en la sala de operaciones, sin el dolor de la cabeza. Miré alrededor y pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando volví al hospital al día siguiente, el doctor me esperaba a mí y a los padres de Marsilio. Me dijo que él estaba estable y que ya estaba en su cuarto. No me dijo que estaba curado, pero yo ya lo sabía porque había rezado mucho a Dios a través de la intercesión de Madre Teresa. Cuando comencé a sentirme enfermo, Fernanda y yo recién nos habíamos casado. El doctor me dijo que no podríamos tener hijos por los tratamientos que tenía que recibir. 6 meses después de la recuperación volví al trabajo. Un mes después de la transferencia a Río, Fernanda comenzó a tener náuseas. Fuimos al médico y nos dijo, está embarazada. Le contestamos, no puede ser. Siento una enorme gratitud cuando veo a Marsilio y a nuestros hijos. Agradezco a Dios y a Madre Teresa todo lo que nos han dado cada vez que los veo. Y cada vez más mi gratitud crece. Estoy segura de que todas estas oraciones fueron escuchadas por Dios y que Él siempre nos da su amor. Ante los ojos de todo el mundo, el Papa Francisco declaró santa a la Madre Teresa el 4 de septiembre de 2016.
Unas 150.000 personas de todo el mundo se reunieron en Roma. 15 delegaciones oficiales y 1.500 indigentes estuvieron presentes, presenciando cómo la pequeña Flor Agnés se convirtió en una gran santa, Teresa de Calcuta, la madre de los pobres entre los pobres.